Muy buenos días niños, espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver el tema de la regla de 3 simple directa, ¿sí? Mañana veremos lo que es la regla de 3 simple inversa, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las diferencias entre una regla de 3 directa y una regla de 3 inversa, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar primero por explicar qué es la regla de 3. La regla de 3 es un procedimiento que se utiliza, niños, para encontrar el valor que falta de una magnitud, para poder así formar una proporción. Recuérdense que ayer vimos que era una proporción, ¿sí? Una proporción dijimos que era una equivalencia, una igualdad entre dos razones, o más, dos o más razones, ¿verdad? Entonces se dice que la regla de 3 va a ser simple, así como dice aquí, regla de 3 simple, cuando solo se utilizan dos magnitudes distintas, así como los ejemplos que vimos ayer, ¿verdad? Donde nosotros realizábamos o formábamos proporciones solo con dos magnitudes distintas. Ya si nosotros utilizamos más de dos magnitudes, ya la regla de 3 se vuelve compuesta, ya es más compleja, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver únicamente lo que es la regla de 3 simple, ¿sí? Entonces, se dice que es simple, como les digo, cuando solo utilizamos dos magnitudes distintas. Y se dice que la regla de 3 va a ser directa cuando las dos magnitudes que nosotros estamos utilizando aumentan o disminuyen al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, niños, la regla de 3 es un procedimiento que nos va a ayudar a encontrar una de los valores de las magnitudes que haga falta cuando nosotros queremos formar una proporción, ¿sí? Recuérdense que una proporción se forma de dos razones, que fue lo que aprendimos ayer. Pero ¿qué pasa si esas proporciones que nosotros nos dan les hace falta un valor? Así como el último ejercicio que hicimos ayer de la página que estábamos trabajando de las proporciones, donde yo les expliqué que teníamos que encontrar el valor de la x, ¿se recuerdan? Porque no sabíamos cuánto valía. Entonces, algo así va a ser lo que nosotros vamos a trabajar ahorita con la regla de 3 para encontrar algún valor de alguna magnitud que nosotros no tengamos para poder formar nuestra proporción, ¿sí? Mayormente la regla de 3 se utiliza para resolver problemas de lógica, ¿sí? Problemas de la vida real. Por ejemplo, si yo les coloco el siguiente problema y les digo, en el mercado se vende la docena de huevos a, digamos, 15 quetzales, ¿sí? Punto. ¿Cuánto costará? ¿Cuánto costará el cartón de huevos? ¿Sí? Entonces, niños, dice, en el mercado se vende la docena de huevos a 15 quetzales, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las dos magnitudes que yo estoy utilizando? Recuérdense que siempre hay que identificar las magnitudes que yo estoy utilizando, ¿sí? Las magnitudes son los objetos que yo estoy contando. ¿Qué estoy contando en este problema? Estoy contando huevos y estoy contando dinero, que está en quetzales, ¿verdad? Entonces esas son mis dos magnitudes. Huevos y quetzales van a ser las dos magnitudes de este problema. Entonces dice, niños, ¿cuántos huevos les dan por 15 quetzales? Nosotros vamos a plantear nuestro problema de esta forma. Vamos a colocar, a mí me dan 12 huevos, sí, porque una docena, ustedes saben que tiene 12 huevos, ¿verdad? Entonces a mí me dan 12 huevos por 15 quetzales. Lo plantean de esta misma forma que yo lo estoy haciendo, miren. Dicen, bueno, a mí me dan 12 huevos por 15 quetzales, ¿sí? Ahora abajo vamos a colocar el dato que querramos averiguar. Aquí tenemos una razón, miren, 12 es a 15, ¿verdad? Por cada 12 huevos tienen que gastar 15 quetzales. Entonces aquí ya tenemos nuestra primera razón. Pero ahora queremos formar una proporción para saber cuánto costará el cartón de huevos. Entonces para poder formar esta proporción lo que voy a hacer es que voy a escribir aquí abajo de los huevos cuántos huevos me dan ahora por otra cantidad de quetzales. Entonces me está preguntando cuánto costará el cartón de huevos, ¿sí? Por lo tanto, me está diciendo cuántos huevos quiero comprar, pero no sé cuánto me van a costar. ¿Sí? ¿Cuántos huevos tiene el cartón de huevos? El cartón de huevos tiene 30 huevos, ¿sí? Entonces yo voy a escribir, si 12 huevos valen 15 quetzales, entonces 30 huevos ahora, que es lo que yo quiero saber cuánto valen, voy a colocar que valen X quetzales. ¿Por qué coloco X, niños? Porque no sé cuántos quetzales va a valer el cartón de huevos, ¿sí? Entonces nosotros planteamos de esta manera
nuestro problema de regla de 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto cuesta nuestra magnitud, ¿sí? Que en este caso nuestras magnitudes son huevos y quetzales. O sea, los objetos que yo estoy contando. Estoy contando huevos y estoy contando quetzales. Pero hay una de esas magnitudes que yo no me la sé. Y si yo quiero formar esa proporción, tengo que conocer esa magnitud, ¿verdad? Entonces, niños, ahora sí, como lo habíamos estado viendo, lo podemos plantear de la forma de fracción, así como lo habíamos estado viendo, ¿verdad? ¿Cuál es la primera razón? 12 es a 15, ¿verdad? Es decir, por cada 12 huevos me dan, perdón, por cada 15 quetzales me dan 12 huevos. Entonces la razón de huevos a quetzales sería 12 es a 15, ¿sí? ¿Se recuerdan cuando vimos cómo formar las razones? Como o igual a 30 huevos, entonces, niños, ¿cuántos quetzales valen? No sabemos cuántos quetzales valen, ¿verdad? Entonces vamos a poner X. Tenemos que colocar nuestras dos razones, como aprendimos nosotros hace unos días, a colocarlas en forma de fracción, ¿verdad? ¿Se recuerdan que para formar nuestras razones en forma de fracción se coloca el valor de la primera magnitud arriba y el valor de la segunda magnitud abajo? Entonces nuestra primera razón es 12 huevos por 15 quetzales. Entonces formamos nuestra razón en forma de fracción. 12 es a 15, ¿verdad? 12 huevos por 15 quetzales. Esta es nuestra primera razón. Y ya ustedes ya les enseñé a formar razones, niños. El valor de la primera magnitud va arriba y el valor de la segunda magnitud va abajo. Ahora, la segunda razón es esta de aquí, 30 huevos por X quetzales. Entonces el valor de la primera magnitud arriba y el valor de la segunda magnitud va abajo, ¿sí? Entonces ayer les enseñé también cómo comprobar si dos razones forman una proporción. Entonces en la regla de 3, niños, nosotros siempre vamos a querer formar una proporción. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar con la ley del sándwich, ya saben ustedes, para poder saber cuál es el número que nos hace falta en este caso. En este caso lo que van a hacer ustedes es que si la tienen así en forma de razón, estas dos, en forma de fracción, perdón, estas dos razones, ya saben, vamos a multiplicar en forma de medios y extremos por extremos. Entonces aquí sería 12 por x, me va a dar 12x. Y eso dividido o partido 15 por 30. 15 por 30, ¿qué número me da? 15 por 30, vamos a hacer la multiplicación aquí. 15 por 30. Eso me va a dar 450. ¿Sí? Muy bien. Bueno, una vez que hayamos formado entonces, niños, nuestras razones, que ya las formamos aquí, tenemos que resolver para saber cuánto vale la x. ¿Sí? Antes de resolver tenemos que identificar si nuestra regla de 3 es directa o es inversa. ¿Sí? Recuerden que ahorita estamos viendo regla de 3 directa. Entonces para saber si es directa nuestra regla de 3 dice que tenemos que ver si las dos magnitudes suben o aumentan o disminuyen al mismo tiempo. ¿Sí? En este caso va a ser por lógica. Nosotros vamos a preguntar, bueno, ¿será que si yo subo la cantidad de huevos, que es lo que estoy haciendo aquí, ¿verdad? Si yo aumento la cantidad de huevos que voy a comprar, ¿voy a gastar más dinero o menos dinero? ¿Qué dicen ustedes? Si aumenta la cantidad de producto, también aumenta la cantidad de dinero que van a gastar, ¿sí o no? Sí. Mientras más huevos compren, más dinero van a gastar. Entonces esta sí es una regla de 3 directa. ¿Por qué? Porque saben ustedes que la magnitud huevos va a aumentar y la magnitud quetzales también va a aumentar, ¿sí? Entonces va a ser regla de 3 directa cuando las dos magnitudes aumentan o cuando las dos disminuyen al mismo tiempo, ¿sí? Entonces aquí ya sabemos que es directa porque la cantidad de huevos va a aumentar, por lo tanto la cantidad de quetzales también va a aumentar. Entonces cuando nuestra regla de 3 es directa, ya que tenemos planteado aquí nuestra razón en forma de fracción, cuando la regla de 3 sea directa, niños, ustedes van a multiplicar de forma cruzada los datos que puedan multiplicar nada más. En este caso no pueden multiplicar 12 por x, porque no se saben el valor de la x. Entonces van a multiplicar los datos que sí puedan multiplicar de forma cruzada, que en este caso sería 15
por 30. ¿Sí? Es el único dato que ahorita podemos multiplicar. ¿Por qué? Porque 12 por x no se puede. Entonces siempre se multiplica cruzado. Pero cuando estemos resolviendo regla de 3 van a ver que va a haber dos datos que sí puedan multiplicar y otros dos que no se pueden. Entonces cuando ustedes estén trabajando regla de 3 directa, siempre multiplican los dos datos que sí se pueden multiplicar de forma cruzada, que en este caso sería 15 por 30. 12 por x no se pueden multiplicar, entonces estos no los vamos a multiplicar. Siempre multiplicamos, niños, los datos que están o que se pueden multiplicar de forma cruzada, que en este caso es 15 por 30, me da 450. Y al resultado que les quede de esa multiplicación, ustedes le dividen el número que sobra, ¿sí? O el número que no han operado. Que en este caso multiplicaron cruzado 15 por 30, ahora le van a dividir entonces el número 12, ¿sí? Entonces 450 lo tienen que dividir dentro de 12 para averiguar el valor de la x, ¿sí? Entonces vuelvo y repito lo que les expliqué. Forman ustedes sus razones, ¿sí? En forma de fracción. Ya saben cómo formar la razón. El valor de la primera magnitud arriba y el valor de la segunda magnitud abajo, ¿sí? La primera razón es 12 huevos por 15 quetzales, ¿sí? Recuérdense que una razón es una comparación entre dos magnitudes. Entonces yo estoy comparando la magnitud huevos con la magnitud quetzales. Aquí ya tengo mi primera razón. Mi segunda razón es esta. Cuando ustedes no tengan el valor de la magnitud, le tienen que colocar una X, ¿sí? Entonces yo aquí digo, 12 huevos valen 15 quetzales, ya tengo mi primera razón. Pero 30 huevos no sé cuánto valen, entonces coloco 30 huevos valen X quetzales, ¿sí? Luego que ya tengan formadas sus dos razones así en forma de fracción, tienen que multiplicar los datos que se puedan multiplicar de forma cruzada nada más. En este caso yo no puedo multiplicar 12 por x, entonces ya sé que los que tengo que multiplicar son 15 por 30, porque esos sí se pueden multiplicar de forma cruzada, ¿sí? Ustedes solo van a multiplicar los que sí se puedan de forma cruzada, como les digo. Aquí sería 15 por 30, ¿sí? 12 por x no se puede. Entonces multiplicamos 15 por 30 y nos da 450. Y luego ese 450 lo vamos a dividir por el dato que no pudimos multiplicar. El dato que no pudimos multiplicar fue 12, porque no lo podíamos multiplicar por x. Entonces vamos a dividir ahora el resultado de esta multiplicación dentro de 12, que sería 450 dividido 12. Si dividimos 450 dentro de 12, nos va a quedar un total de 37.5, ¿sí? Y entonces aquí ya tenemos nuestra respuesta, ¿sí? Quiere decir que si 12 huevos valen 15 quetzales, ahora ya averiguamos que 30 huevos van a costar 37.5 quetzales. Quiere decir que la X vale 37.5, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros lo que buscamos es formar una proporción, ¿sí? Entonces aquí el número que hace falta a la X sería de 37.5. 37.5. ¿Por qué? Porque 15 por 30, 450, y ahora 12 por 37.5, que es lo que vale la X, también valdría, o también nos daría 450. Entonces ya formamos nuestra proporción. Ya encontramos cuánto valía ese dato que hacía falta. Entonces, niños, vuelvo y repito. Primero forman ustedes su problema, lo plantean. ¿Qué les está pidiendo? ¿Sí? Yo les doy el problema. Ustedes primero que nada identifican las magnitudes. Aquí las magnitudes, recuérdense que son los objetos que estoy contando. Entonces, estoy contando huevos y estoy contando quetzales, ¿sí? Entonces, forman su primera razón de esta forma. La primera razón es que la docena de huevos, o sea, 12 huevos, vale 15 quetzales. Ya formaron su razón. Recuérdense que formar la razón es fácil. Solo hay que comparar dos magnitudes. Entonces, las magnitudes que yo comparé aquí fueron huevos y quetzales, ¿sí? Después en la pregunta me dan la otra razón que yo tengo que comparar, que aquí dice cuánto costará el cartón de huevos. Entonces yo digo 30 huevos, ¿cuántos quetzales valen? ¿Sí? Tienen que darse cuenta ustedes que las dos magnitudes siempre se repiten, ¿verdad? O sea, tenemos que usar las mismas dos magnitudes que usamos en la primera razón para formar nuestra segunda razón. Entonces aquí ya tengo yo 12 huevos por 15 quetzales y 30 huevos por ¿cuántos quetzales? Como no sé ese dato, niños, siempre que no sepamos el dato, tenemos que colocar una letra X, ¿sí? Ya que planteamos nuestro problema de esta forma, ahora hacemos o creamos nuestras razones en forma de fracción, ¿verdad? Ya saben ustedes que nuestra primera razón era 12
huevos por 15 quetzales. Ya les enseñé yo el primer día que empezamos a ver esto, que las razones se plantean colocando el valor de la primera magnitud en el numerador y el valor de la segunda magnitud en el denominador, ¿sí? Luego plantean su segunda razón, el valor de la primera magnitud en el numerador, el valor de la segunda magnitud en el denominador, ¿sí? Y ya que tengan planteadas sus dos razones en forma de fracción, se multiplica cruzado los números que sí se puedan multiplicar. En este caso ya les dije 12 por x no se puede. Entonces multiplico 15 por 30 porque ese sí se puede. 15 por 30 me da 450 y ese resultado lo divido por el número que no pude multiplicar, que en este caso fue 12. ¿Sí? Y a que divida yo dentro de 12 me va a dar 37.5, que va a ser el resultado del dato que nos hacía falta, ¿sí? Que en este caso era 37.5. En el libro lo tienen ustedes todavía más fácil, porque en el libro ya les están dando la razón en forma de fracción, ya para que ustedes solo realicen este último procedimiento que yo hice aquí, ¿sí? Pero, como les digo, plantear las razones no es nada del otro mundo, que fue lo que yo hice aquí, ¿verdad? Plantear el problema no es nada del otro mundo. Basta con descubrir únicamente cuáles son las magnitudes que me están pidiendo que yo compare, ¿sí? Vamos a hacer entonces un ejemplo del primer ejercicio del libro de lo que tienen que hacer. En el libro tienen ustedes unas razones ya en forma de fracción, así como lo que yo les hice ahorita de último, ¿verdad? Que tienen aquí ustedes sus razones, por ejemplo, tienen 5 octavos, que es la primera razón, y después tienen, eso es igual a t partido 24. Entonces recuérdense, niños, que donde ustedes tienen la letra, quiere decir que es el valor que ustedes no conocen, ¿sí? Aquí no, la primera magnitud es 5, la segunda es 8, y aquí la primera magnitud vale t y la segunda vale 24. Entonces recuerden ustedes que cuando tengan su proporción, así como la tienen aquí ahorita, ¿qué tienen que hacer para encontrar el dato que hace falta? Se los acabo de explicar. ¿Sí? Tienen que multiplicar los datos que se puedan multiplicar cruzados. En este caso, 8 por t no se puede multiplicar. Entonces voy a multiplicar 5 por 24, porque 5 por 24 sí se puede multiplicar. Entonces 5 por 24 me da 120. Siempre, niños, van a buscar los datos que se puedan multiplicar cruzados, no importa en dónde estén esos datos, pero ustedes tienen que ver cuáles son los datos que se pueden multiplicar cruzados. En el ejemplo anterior se recuerdan que era este con este, pero en este ejemplo este con este no se pueden multiplicar. Entonces multiplicamos este con este, ¿sí? Siempre buscan ustedes los datos que se pueden multiplicar cruzados. Entonces 5 por 24, 120. Y luego le van a dividir el número que no pudimos multiplicar. Que en este caso, ¿cuál fue el número que no pudimos multiplicar? Fue 8. ¿Sí? Entonces le vamos a dividir a 120, 8. ¿Sí? ¿Cuánto es 120 dividido 8? Entonces realizamos nosotros esa división y decimos 120 dividido 8 nos da 15. Entonces 15 va a ser el valor de t, ¿sí? Aquí en lugar de t vamos a escribir 15. Ahora ya sabemos que t vale 15, ¿verdad? Y ustedes tienen que ir completando las letras con el resultado correcto. Por ejemplo, si la t vale 15, entonces ustedes van ahí abajo porque tienen que formar una palabra, ¿verdad? Con esas proporciones que les dieron. Entonces, donde está el número 15, arriba del número 15 escriben ustedes la letra T, porque ya saben que la T vale 15. Y eso mismo tienen que hacer entonces ustedes con todas las demás de esa serie. Luego dice la serie número 2. Completa en cada caso la tabla y plantea una proporción. Aquí sí tienen que plantear ustedes mismos la proporción. Yo les voy a ayudar con el primero, ustedes hacen el segundo. Dice el primero. Para preparar 25 postres se necesitan 250 gramos de azúcar, ¿sí? 25 postres se necesitan 250 gramos de azúcar, ¿sí? ¿Cuántos gramos de azúcar se necesitan para preparar 10 postres? A ver, niños, en este problema, ¿cuáles son las dos magnitudes que me están dando? Acuérdense que nosotros en el problema tenemos que buscar las magnitudes. Entonces dice, para preparar 25 postres se necesitan
250 gramos de azúcar. Después dice, ¿cuántos gramos de azúcar se necesita para preparar 10 postres? ¿Sí? Entonces, niños, si quieren no utilicen ahí las tablitas que les dan ahí en el libro, no las utilicen, sino que ustedes háganlo en su cuaderno mejor, y ya solo en el libro solo coloquen la respuesta, ¿sí? Por favor, no utilicen esas tablitas que tienen ahí en el libro, sino que háganlo en su cuaderno, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el libro están diferentes a como yo se las di las tablitas, entonces se pueden confundir. Entonces no quiero confundirlos, entonces mejor copian el problema en su cuaderno y lo vamos a hacer tal y como yo les di el primer ejemplo, ¿sí? Y ya en el libro solo donde dice R colocan la respuesta. Entonces dice, para preparar 25 postres se necesitan 250 gramos de azúcar, niños. Entonces, ¿cuáles son las magnitudes? ¿Cuáles son los objetos que estoy contando o que estoy midiendo? Estoy midiendo postres y estoy midiendo gramos de azúcar, ¿sí? Entonces, esas son mis dos magnitudes. Mi primera razón sería, para cada 25 postres, ¿cuánta azúcar me gasto, niños? 250 gramos de azúcar, ¿sí? Esas son mis dos magnitudes, los postres y los gramos de azúcar. Recuérdense que las magnitudes son las cosas que yo estoy midiendo, ¿sí? Entonces ya tengo mi primera razón, ¿sí? Ahora formemos la segunda razón. Ya saben, postres siempre abajo de postres, gramos de azúcar siempre abajo de gramos de azúcar, ¿sí? Siempre las magnitudes que son iguales tienen que ir una abajo de la otra, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos 25 postres, 250 gramos de azúcar. Pero ahora dice que cuántos gramos de azúcar se necesita para 10 postres. Entonces vamos a colocar aquí. Entonces, si 25 postres se gastan 250 gramos de azúcar, ahora 10 postres, yo quiero saber cuántos gramos de azúcar se gasta. Y como no lo sé, ¿qué vamos a poner? X gramos de azúcar, ¿sí? Para 10 postres gastamos X gramos de azúcar, ¿sí? Recuérdense que la X, o pueden sustituir ustedes con cualquier letra que deseen el dato que no conocen, ¿sí? Entonces aquí ya formamos nuestra proporción, ¿sí? 25 postres para 250 gramos de azúcar y 10 postres para X gramos de azúcar. Ahora que ya planteamos nuestro problema, tenemos que formar las razones en forma de fracción, como hicimos en el primer ejemplo. Entonces aquí sería 25 es a 250, ¿verdad? Esa es nuestra primera razón. 25 es a 250, que es nuestra primera razón. Y ahora eso va a ser igual a la segunda razón. ¿Cuál es la segunda razón aquí? 10 es a... ¿Cuánto vale el dato de abajo de la segunda magnitud? X, ¿verdad? Porque no lo conocemos, ¿sí? Entonces aquí ya planteamos nuestras razones en forma de fracción, si se dan cuenta. Ahí estamos. Una vez planteadas ya nuestras razones en forma de fracción, ahora sí ya nos encargamos de resolver, ¿verdad? Ya saben ustedes que para resolver aquí se va a multiplicar de forma cruzada. Entonces vamos a ver cuáles son los datos que podemos multiplicar de forma cruzada. En este caso 25 por X no se puede, entonces voy a multiplicar 250 por 10, porque eso sí se pueden multiplicar de forma cruzada. Y 250 por 10 me da 2500. Ahora que ya hice la multiplicación, solo le divido el dato que no pude multiplicar. ¿Cuál es el dato que no pude multiplicar? 25. Entonces dividimos 2500 dividido 25 y 2500 dividido 25 me va a dar un total de 100. ¿Sí? Quiere decir, niños, que para yo poder hacer 10 postres necesito 100 gramos de azúcar. Ya encontramos lo que vale la X. Entonces la respuesta correcta aquí es 100 gramos de azúcar. Entonces ya ustedes ya solo lo colocan ahí en su libro donde va la respuesta. 100 gramos de azúcar, ¿sí? Entonces, como les digo, niños, estos problemas, por favor, cópienlos en su cuaderno, los realizan en su cuaderno y ya solo copian la respuesta en el libro, ¿sí?
porque la tabla que tienen ahí en el libro está diferente a como yo se los expliqué. Y entonces se van a confundir o se pueden confundir o después tal vez ya entendieron ahorita este procedimiento. Yo les explico cómo está en el libro y se van a confundir, no van a saber cuál de los dos utilizar. Mejor utilicemos siempre este procedimiento, ¿sí? Entonces ignoren esas tablas que están ahí en el libro y mejor realizan ustedes en su cuaderno y encuentran ustedes mismos sus proporciones, sus magnitudes y forman ustedes su problema, así como se lo estoy explicando yo aquí, ¿verdad? Igualando siempre las magnitudes, ¿sí? Recuerden, aquí lo único que yo hago cuando planteo mi problema es igualar mis magnitudes. Yo digo 25 postres vale o gastan 250 gramos de azúcar. Entonces 10 postres, ¿cuántos gramos de azúcar gastan? Después de haber formado mi planteamiento, hacemos nuestras razones en forma de fracción, ¿sí? La primera razón es esta de arriba, entonces la hacemos en forma de fracción. La segunda razón es esta de abajo, la hacemos en forma de fracción. Y ya luego solo multiplicamos los datos que se puedan de forma cruzada. 25 por x no se puede, entonces hago 250 por 10 porque eso sí se puede multiplicar de forma cruzada. Y luego les divido el dato que no pude multiplicar y ahí ya me da mi respuesta de lo que vale la x o el dato que me hacía falta. Entonces así hacen ustedes ahora el segundo problema. Luego dice niños, la tercera serie, ¿cuál es la masa que corresponde a un solo saco de arroz? Si dice que entre los tres sacos de arroz pesan 70.5 kilogramos, ¿cuánto equivale un solo saco de arroz? Tienen que dividir nada más 70.5 dentro de 3, ¿verdad? 70.5 dividido 3 les va a dar el peso de un solo saco de arroz. Entonces esa la hacen ustedes, 70.5 dividido 3. Luego dice, ¿cuál es la masa total de 12 sacos de arroz de los mismos? Una vez que hayan encontrado cuánto pesa un saco de arroz, para saber cuánto pesan 12, ¿qué tienen que hacer? Multiplicar el peso de la respuesta número uno, que les dio el peso de un saco de arroz, por 12, para saber cuánto pesarían 12 sacos de arroz, ¿sí? Entonces, en la primera pregunta tienen que dividir 70.5 dentro de 3. Y en la segunda pregunta tienen que multiplicar el resultado que les quedó en la primera respuesta por 12, ¿sí? Luego dice la cuarta serie, lee las siguientes situaciones y marca con un chequecito aquellas que se pueden resolver empleando regla de 3 simple directa. Luego resuélvelas en tu cuaderno y escribe la respuesta. La masa de un elefante adulto es de 3.500 kilogramos y la masa de una cría de elefantes es de 480 kilogramos. ¿Cuántos kilogramos más de masa tiene el elefante adulto que la cría? ¿Será que ese problema se puede resolver con regla de 3, niños? No. ¿Por qué no? Porque no tengo dos magnitudes diferentes. Me están dando kilogramos y kilogramos. Son dos magnitudes iguales. Entonces yo no puedo formar una razón. Recuérdense que para formar una razón yo necesito dos magnitudes distintas. ¿Sí? Comparar dos magnitudes diferentes. Sin embargo, aquí me están dando las mismas magnitudes. Entonces yo no puedo formar una razón, mucho menos puedo formar una proporción y resolverla con regla de 3. ¿Sí? Entonces la primera no la marcamos, no se puede. La segunda dice, en una empresa se adquieren 8 computadoras con un precio de 15.500 quetzales cada una. Si se quiere comprar 15 computadoras diferentes, ¿cuál es su costo? ¿Será que se puede resolver? No, ¿por qué? Porque me están diciendo que quieren comprar 15 computadoras diferentes, ¿sí? Entonces cada computadora si es diferente va a tener un diferente precio, ¿sí? Si me hubieran dicho, se quieren comprar 15 computadoras iguales, ahí sí hubiéramos sabido que cada computadora vale 15.500 como nos dice en la primera parte del problema. Pero la pregunta dice que se quieren comprar 15 computadoras diferentes. Quiere decir que no podemos resolverlo con regla de 3 porque el precio no sería proporcional, ¿me entienden? El precio cambiaría de una computadora a otra. Entonces esa tampoco la vamos a marcar. La tercera dice, si en el salón de clases hay 3 niñas por cada 2 niños y en total hay 24 niñas, ¿cuántos niños hay en el salón? Esa sí la podemos resolver con regla de 3 niños. ¿Por qué? Porque estamos comparando la magnitud niñas con niños. La primera razón es 3 niñas por cada 2 niños. Luego dice que la segunda razón sería entonces 24 niñas por cada X niños. No sabemos. Entonces lo que tenemos que averiguar es cuántos niños hay si hay 24 niñas. ¿Sí? Entonces ahí sí, en ese problema ustedes lo tienen que resolver, lo tienen que copiar en su cuaderno y resolverlo así como acabamos de resolver este, ¿verdad? Con regla de 3, formando sus razones y saber cuál es la cantidad de niños que pueden haber en el salón si hay 24 niñas. Luego dice, escribe un problema con los datos de la tabla y luego resuelve.
ese no lo vamos a hacer. Sí, ese no lo vamos a hacer porque no nos están dando el problema, sino que quieren que ustedes lo creen, pero ese no lo vamos a hacer. Luego dice, para alimentar a 8 cachorros son necesarios 10.75 kilogramos de concentrado por día. ¿Cuántos kilogramos de concentrado son necesarios para alimentar a 16 cachorros si cada uno come las mismas raciones? Bueno, en esta serie, niños, tenemos tres problemas igualitos a como yo les di el primer ejemplo, ¿sí? Donde solo nos dan el problema y nosotros tenemos que plantear cuáles son las razones y las magnitudes que me están dando, así como yo hice aquí, y luego ustedes pasar sus razones a forma de fracción y encontrar lo que vale el dato que les hace falta, ¿sí? Entonces esos tres les quedan a ustedes también para que puedan practicar cómo resolver la regla de tres simple. Entonces, niños, ahí estaríamos por hoy. Espero que les haya gustado la clase. Si no, cualquier duda me pueden escribir y yo les hago otro video para que ustedes puedan entender mejor, ¿sí? Los veo luego y se cuidan bastante.